En diciembre del presente año, la OCDE emitió los resultados de la prueba PISA 2022. Esta prueba tiene como objetivo medir la capacidad de los alumnos de 15 y 16 años para emplear sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar la vida real. Los resultados de la prueba son preocupantes. México es el tercer país de la OCDE con peor puntaje en comprensión lectora y matemáticas y el último en ciencias. En los tres ámbitos, nuestro país se encuentra muy por debajo del promedio de todos los países de la OCDE, con 71 puntos, y la diferencia es abismal respecto a los países con mejor puntaje. En la materia de comprensión lectora, el 47% de los estudiantes que participaron en la prueba estuvieron por debajo del nivel 2, que es el nivel básico de 6 niveles evaluados. En ciencias, el 51% y en matemáticas, el 66%. Para que dimensionemos esto, 2 de cada 3 no tienen ni siquiera el nivel mínimo en matemáticas. Además, cayeron los puntajes de las 3 materias en comparación con 2018, con una disminución de 5 puntos en comprensión lectora, 9 en ciencias y 14 en matemáticas. Estos resultados deben alarmarnos porque muestran que los estudiantes no tienen las herramientas más elementales que les permiten conocer el entorno que los rodea, es decir, que les permiten comprender y conocer la esencia de los fenómenos que conforman su realidad. Por ejemplo, casi la mitad de los estudiantes no pueden identificar la idea principal o hacer inferencias con base en un texto de extensión moderada. Tampoco poseen los conocimientos básicos para desarrollar el método científico o identificar explicaciones científicas, y mucho menos son capaces de detectar situaciones donde tienen que diseñar estrategias sencillas para resolver problemas en matemáticas. Sin embargo, el problema se vuelve aún mayor porque tiene consecuencias en la producción futura de la riqueza material que sirve para satisfacer las necesidades de la población mexicana. La prueba PISA, de acuerdo con la OCDE, permite saber hasta qué punto los estudiantes evaluados tienen los conocimientos y habilidades para participar plenamente en la sociedad moderna. En particular, examina qué tanto pueden extrapolar lo que han aprendido y aplicarlo en su entorno, es decir, no solo en la escuela, sino en el quehacer cotidiano. En un futuro, estos estudiantes serán quienes conformen la fuerza de trabajo, por lo que necesitan tener las mínimas capacidades para ser útiles en la producción, para hacerle útil al sistema capitalista vigente. Pero si no cuentan con esos requisitos, abre la posibilidad de que sean reemplazados por trabajadores más habilidosos de otros países y queden relegados a empleos no calificados, con salarios precarios y de baja productividad. Tener un pueblo embrutecido impide aprender, generar conocimiento y acumularlo, frenando la innovación tecnológica y el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de la industria en China implicó el envío de miles de estudiantes por parte del Partido Comunista Chino a prepararse y capacitarse en las universidades de Estados Unidos e Inglaterra, que eran las potencias más desarrolladas en ciencia y tecnología. Estudiantes que posteriormente regresaron a impulsar la innovación tecnológica de su país y convirtieron al gigante asiático en la segunda economía más grande del mundo. Actualmente, China es capaz de absorber y digerir tecnología de punta con mayor rapidez que otras potencias occidentales. Muchos especialistas sugieren que estos resultados son normales, puesto que los países en general, incluso los más desarrollados, disminuyeron sus puntuaciones. El argumento principal es que este desempeño se debe únicamente al cierre de las escuelas para frenar la propagación del COVID, como si este efecto fuera insalvable. Sin embargo, plantear así el problema es justificar el pobre implemento de políticas por parte de las autoridades gubernamentales para no descuidar la educación durante la pandemia. Por ejemplo, hubo países que no retrocedieron en su puntaje de 2018 a 2022, como Singapur, que aumentó 9 puntos en total, Japón, que incrementó 39 puntos, y Corea, que subió 11 puntos. Esto no es de extrañar si observamos que estas economías aplicaron una serie de medidas para combatir los estragos de la pandemia en la educación, como Japón, que destinó una cantidad extra de recursos para contratar más profesores y hacer más pequeños los grupos de clases en las escuelas para que cada estudiante recibiera mayor atención.
además de que se dio un fondo de recursos para cada escuela para adquirir desinfectantes, termómetros y otros bienes necesarios para asegurar un regreso escolar rápido y seguro para los estudiantes. En Corea del Sur se dieron clases en línea, que tenían una tasa de asistencia del 98%. En este país, la brecha digital es muy baja y la mayoría de los alumnos cuentan con red de internet y dispositivos electrónicos para seguir las clases. Singapur, por su parte, recibió elogios por controlar los casos de COVID-19 desde que se supo que se estaba propagando en China, de manera que el impacto en la vida pública y en las escuelas fue menor. En México, en cambio, desde un inicio no se tomaron las medidas necesarias para que no se propagara el coronavirus, por lo que el impacto que tuvo en la vida pública fue peor. Una vez ya propagado el COVID-19, México fue el país de América Latina que menos dinero gastó para emprender medidas para contrarrestar los efectos de la pandemia en todos los ámbitos. En el presupuesto de egresos de la Federación 2021, por ejemplo, después de que ya había pasado un año de pandemia, incrementó apenas 0.4% en términos reales el gasto en el sector educativo. Tampoco se destinaron recursos para eliminar las brechas tecnológicas de los estudiantes, a pesar de que en 2020 solo el 49.8% de los jóvenes de secundaria contaba con computadora para realizar tareas. El único programa que se implementó fue el de Aprende en Casa, el cual fue insuficiente, dado que no tomó en cuenta la diversidad de los alumnos en cuanto al nivel económico, social y familiar, como el número de hijos por familia o la situación monoparental de algunos estudiantes. Además, hubo otros elementos que no hicieron efectivo el programa, como la falta de recursos. Por ejemplo, en algunas escuelas se reportó que llegaban cuadernillos para un número inferior de alumnos a los inscritos. Hubo muchos estudiantes sin posibilidad de contactarse vía remota con sus profesores, o había padres de familia que no podían costear el tiempo de uso de datos para tener internet y cubrir las actividades del programa. Es decir, pues, que estos resultados no son normales, como quieren hacer ver muchos investigadores, pero todavía es más grave que nos quedemos en ese nivel de análisis, porque significa que nos estamos negando a ver la poca importancia que se le da a la educación en el presupuesto público. El puntaje de la prueba PISA no solo no había aumentado en los últimos 16 años, sino que venía en descenso en matemáticas desde 2006 y en comprensión lectora desde 2009. Lo que está detrás de los resultados es el raquítico gasto en educación a nivel primaria y secundaria. De acuerdo con los datos de la OCDE, en México se gasta por alumno en primaria y secundaria una cantidad muy inferior a la inversión promedio de los países que conforman esta organización. En 2022, México destinó $2.977 por alumno de nivel primaria y $2.890 a nivel secundaria, mientras que el promedio de la OCDE era de $10.722 y $11.400, respectivamente. Ante esta problemática, en vez de reconocer que se requiere de mayores esfuerzos para mejorar la educación en México, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha invalidado los resultados, tildándolos de neoliberales y acusándolos de que tienen la intención de degradar la educación pública para desaparecerla. No cabe duda que el gobierno de la 4T gusta de hacerse falsos enemigos para desviar la atención, con tal de negar su realidad y continuar con las mismas políticas que impiden el desarrollo del país. A pesar de los oídos sordos de nuestros gobernantes, es necesario seguir denunciando los problemas que aquejan a la sociedad mexicana para hacer conciencia a la población más pobre de que la solución a sus problemas reside en que se eduque políticamente, se organice y luche.